Buenos días. Ánimo. Bueno, pues vamos el día de hoy a exponer la iniciativa de reforma electoral y Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, va a hacer esta exposición. A ella le damos la palabra. Gracias, presidente. ¿Me prestas el micrófono? Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente, a los medios de comunicación, a los que nos escuchan, la idea es conocer cuál es la propuesta que se está haciendo que por parte del presidente el 5 de febrero y que ya se está discutiendo en el Congreso. Es cambiar el sistema electoral por varias razones. Una principal es que tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Aquí tenemos un comparativo de cuánto nos cuesta, cuál es el costo de las instituciones electorales. Esto es por persona en dólares. Podemos ver el comparativo muy superior a Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile, Nicaragua. El costo de las instituciones es altísimo. Adelante. Tenemos, por ejemplo, 33 órganos electorales, 32 locales y aparte el INE. O sea, los llamados soples son estos como INEs estatales que llevan a cabo sus elecciones y por tanto pues hay una duplicidad de varias funciones. Los 33 órganos electorales tienen un presupuesto conjunto de 49,838 millones de pesos únicamente para 2024. Por el otro lado tenemos también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con un presupuesto de 3,622 millones. Si a esto le incorporamos el presupuesto que reciben los partidos políticos, que para darnos una idea, los nacionales están recibiendo este año 10,444 millones de pesos y los partidos locales 8,390 millones de pesos, es decir, un total de 18,834 en conjunto, el financiamiento público de presupuesto de todas y todos los mexicanos para 2024 asciende a 72,294 millones de pesos para partidos políticos y para el funcionamiento de las instituciones. Por el otro lado, en los hechos, ya el INE hace varias funciones de los soples. Entonces, le ha venido y coadyuva en verificar, en coordinar prácticamente todas las actividades significativas. Y también el Tribunal Electoral, en la práctica, resuelve todos los asuntos que llegan a los tribunales electorales estatales. Se impugna una elección y al final acaba resolviendo el Tribunal Electoral Federal. O sea, en la enorme cantidad de asuntos, al final llegan como última instancia a este tribunal. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Adelante. De entrada, reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campañas de los partidos políticos. Eliminar por completo el financiamiento para actividades partidistas específicas y esto solamente esta reducción y eliminación va a ahorrarnos 32,000 millones de pesos en el periodo del 25 al 30. Por el otro lado, se crea el INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Este INEC va a sustituir al INE, pero va a absorber todas las funciones de los soples, de los INEs estatales. Es crear una institución fuerte que pueda hacer tanto las elecciones federales como las elecciones estatales para no duplicar y poder aprovechar, por supuesto, no solamente al personal, sino toda su infraestructura. Entonces va a absorber las funciones de los 32 soples. También vamos a reducir el número de consejeros. Estamos proponiendo que de 11 se integre por 9 consejeras y consejeros y que su periodo sea no de 9 años, sino de 6 años. Y en el caso de los tribunales, también la idea es desaparecer los tribunales estatales y fortalecer al Tribunal Federal, que absorbería las funciones de los 32 tribunales electorales y reducir su periodo de 9 a 6 años. Todo ello en aras de ser mucho más eficientes con el recurso público. Un elemento fundamental de estas dos instituciones es que tanto los magistrados como los consejeros sean electos por
voto popular. Hoy conocemos que estas negociaciones se dan en la cúpula de los partidos, se dividen a través de cuotas, te tocan tantos magistrados, te tocan tantos consejeros electorales y eso ha pues trastocado nuestra democracia. Entonces, democracia directa, que sea la ciudadanía los que elijan quiénes son los consejeros que integran al INE, al INEC y quiénes serán los magistrados y magistradas que integren el Tribunal Electoral. Esto se hará junto con la otra propuesta del Poder Judicial en una elección extraordinaria que, de aprobarse la reforma, se llevaría a cabo el próximo año. Por el otro lado, importantísimo, eliminar los diputados y senadores plurinominales. La propuesta elimina 200 diputados y 64 senadores plurinominales. Estamos hablando de aquellos que se crean a través de las listas, famosas listas que los partidos integran y que no son aquellos que se eligen de voto directo. El Congreso entonces quedaría con 300 diputados y con 64 senadores, todos electos por el principio de mayoría relativa en los distritos y en los estados que representen, lo que va a garantizar arraigo, legitimidad y, por supuesto, rendición de cuentas. Todas y todos votando por nuestros diputados y senadores de manera directa. Lo mismo para el caso de las entidades federativas. Se eliminan los diputados plurinominales. En total estamos hablando de 459 diputados locales plurinominales. Los congresos locales tampoco tendrán diputados plurinominales. Los estados con menos de 1 millón de habitantes tendrán hasta 15 diputados, mismos que podrán irse incrementando en uno por cada 500,000 habitantes. ¿Qué sucede en algunas entidades federativas? Que aunque son pocos habitantes y son pequeños, hay muchísimos diputados. Entonces, la idea es uniformar y reducir. Y se reduce el número de regidores y concejales. Solo habrá una sindicatura por ayuntamiento y hasta 9 regidores y concejales en función del número de habitantes. También conocemos que hay municipios, ayuntamientos con un número muchas veces enorme de estas autoridades. Y finalmente, este pilar fundamental de la reforma, que es garantizar la democracia directa. Actualmente la ley contiene una serie de obstáculos para las consultas populares y para la revocación de mandato que no la hace efectiva, no la hace vinculante, no la hace obligatoria. ¿Cuáles son estas barreras que hoy tenemos? Uno, no se pueden realizar el mismo día que las elecciones ordinarias. Establece incluso la ley que, al contrario, no se puede, que debe ser en otro día. Entonces, esto genera, pues por supuesto, que haya menos participación. Segunda barrera, el umbral para que sea obligatorio es muy alto. Hoy se requiere 40% del padrón electoral para que sea vinculante. Y finalmente hay temas prohibidos. Se excluyó, recordaremos, lo de la reforma energética, pero se ha venido excluyendo una serie de temas que la ley establece que no pueden ser consultadas. Además, tenemos la restricción para la creación de nuevos partidos políticos. Hoy la ley establece que solamente puede hacerse cada 6 años. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Adelante. De entrada, reducir de 40 a 30% el porcentaje de participación que se requiera para las consultas y para que esta decisión de la ciudadanía sea vinculante, sea obligatoria. Las consultas se realizarían el mismo día de las elecciones ordinarias para que haya mayor participación, cada 3 años en el caso de las consultas y cada elección intermedia en el caso de la revocación de mandato, que es donde acudiríamos a evaluar el desempeño de nuestros gobernantes. Se permite que los temas electorales y las obras de infraestructura puedan ser consultados, que estos son los temas hoy excluidos, se integran. Y finalmente se incluyó que las organizaciones ciudadanas podrán registrarse como partidos políticos cada 3 años antes del proceso electoral y no cada 6 como actualmente sucede. Esta es la reforma electoral, presidente, esta es la que habrá de discutirse y estamos convencidos que es una reforma que fortalece nuestra democracia. Muchas gracias. Bueno, sí, ahora vamos a dar la palabra, pero yo tengo algo que decir. Miren, hay 3 buenas noticias y una mala. ¿Cuál quieren primero?
No. Bueno, la mala. Les voy a dar el antecedente, que esto es muy importante. Estamos tratando estos temas así, con toda transparencia, porque el propósito es ir orientando, concientizando a toda la población en el marco de lo que llamamos la revolución de las conciencias. Antes la política, como lo hemos dicho muchas veces, era asunto de los políticos, no asunto de todos. Y nosotros queremos que todo el pueblo se siga informando, porque antes se ocultaba información, se desconocía mucha información y por eso era más fácil la manipulación con el control de los medios. Era el modus operandi de los que se sentían dueños de México, de la oligarquía en México, pero también en el mundo, el control mediático. Incluso últimamente se empezó a hablar de los golpes de Estado blando, que ya no se llevan a cabo para derrocar gobiernos legítimamente constituidos, democráticamente constituidos, mediante una sonada, la toma del poder de los militares, un golpe de Estado, sino van creando condiciones de rechazo, ¿no?, de la población hacia el gobierno que no les conviene, y luego pues ya sea utilizando al Poder Judicial o al Poder Legislativo o utilizando incluso a poderes extranjeros, destituyen a la autoridad de un país. Nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, porque se está llevando a cabo una transformación en el país y la gente, ya lo vamos a ver más tarde, está muy contenta y está respaldando al gobierno. Sin embargo, como es natural, obvio, los de arriba están muy molestos y hay no solo una oposición conservadora en México, sino hay una especie de internacional del conservadurismo. Hay vínculos entre todos los agrupamientos conservadores en el mundo y también intervienen gobiernos extranjeros para financiar todas estas acciones en contra de los gobiernos populares. Hace poco salió un reportaje en contra mía de un periodista supuestamente muy profesional, premiado, Tim Golden, que fue periodista del New York Times. Y se piensa, ¿no?, que, o antes, ahora menos, de que si es el New York Times, es el Washington Post, el Financial Times, Wall Street Journal. Son medios profesionales, independientes, objetivos, nada de eso. Así como existe aquí el Reforma, que está al servicio del conservadurismo, así el New York Times y todos. De repente sale un reportaje, decía yo, en contra, ¿no?, con la falsedad de que nos dieron dinero para la campaña del 2006 los de el grupo Sinaloa, narcotraficantes de Sinaloa. Y espérate. Y hace unos días, bueno, ya respondimos, nunca presentaron pruebas, además muy tramposos, sin ética, porque el titular se cubren, ¿no?, queriendo engañar, pone el titular con signos de interrogación, no sé, palabras más, palabras menos. El presidente López Obrador recibió dinero de la delincuencia de Sinaloa, pero le ponen signos de interrogación. O sea, como, ¿quién sabe? Sí, nada más que ese titular y la nota, que no trae absolutamente ninguna prueba, nada, sale ahora porque van a haber elecciones en México y también elecciones en Estados Unidos, y la difunden en todo el mundo, al grado de que la mención AMLO narcotraficante o presidente narco llega a reproducirse más de 200 millones de ocasiones, 200 millones de veces en el mundo, en las redes, y se demuestra de que es todo un operativo con bots, con robots, o sea, son publicistas mercenarios, igual que el periodista, con sistemas automatizados, y se demuestra fácilmente porque en vez de poner AMLO, por decir algo, alguien se le va y pone al revés, o pone en lugar de López, Lípez o algo así, y eso mismo, ese error se reproduce en millones
No puede ser que si fuesen personas, ¿sí?, todos se equivocaran, ¿no?, en vez de poner López Lípez, ¿no? Entonces, muy evidente. Hace como unos 15 días, desde hace algún tiempo, me pidió una entrevista una periodista que estaba en una red de Rusia. Ella es de origen ruso y ahora está en un programa independiente en España, y me cae muy bien porque es independiente, muy contrario a lo que dicen los conservadores de México y de Estados Unidos y del mundo, que la acusan de agente de Rusia. Pues no, yo la considero muy buena periodista. Además, se va a España y allá inician un programa de televisión pues con muy poca presencia, porque pues es un medio alternativo. Ya ustedes saben bien cuánto cuesta posicionarse, ¿no?, cuando se hace periodismo independiente. Por ese hecho, por ser muy buena periodista, por ser un medio independiente, pequeño, pero objetivo, profesional, contrario a los medios convencionales, decido darle una entrevista a ella como un reconocimiento a esos medios, que es a los que hay que apoyar, no a los medios convencionales de siempre que pertenecen a las mafias del poder económico o del poder político en el mundo. Esos periódicos famosos, las grandes cadenas de televisión, muy controladas y muy vinculadas también a las agencias del gobierno de Estados Unidos. Muy vinculadas, muchos de ellos agentes, además de mercenarios, informantes. Ahí tienen el caso del New York Times. Assange les dio la información, la publicaron y se quedaron callados y siguen sin decir nada a favor de Assange. Nosotros vamos a seguir demandando la libertad de Assange. Esa es nuestra postura, porque es una gran injusticia lo que se está cometiendo con la libertad de expresión en el mundo. Y fíjense la paradoja, ¿no? Quienes hablan de la libertad y tienen la Estatua de la Libertad en Nueva York, están atentando, en ese caso y en otros, contra la libertad. No sé si deberían de regresar la Estatua de la Libertad a Francia o colocarla en México, porque aquí sí hay libertad. Me refiero al caso de... Bueno, le doy la entrevista. Antes que se da a conocer que voy a darle la entrevista a Ina, Dolia Esteves, que está en Estados Unidos, que es periodista conservadora vinculada al gobierno de Estados Unidos y desde luego a la derecha de México. Sarucán, que fue embajador de Calderón en Estados Unidos, también del mismo bloque. Sarucán participó en el fraude electoral del 2006. Hay pruebas. Él y el cuñado de Calderón y de Brando trabajaron en todo el sistema de cómputo para el fraude del 2006, cuando nos robaron la presidencia. Y Jorge Castañeda, que es igual, del mismo bloque, asesor de Claudio X González, que es el jefe de la campaña que impulsa, no puedo mencionar, una candidatura. Entonces empiezan a decir cómo Andrés Manuel o cómo el presidente, qué barbaridad, le va a dar a una agente de Putin una entrevista a una rusa, y por qué no se la da a Loret o a Krause, ¿no? O a Aguilar Camín o a Dolia, ¿no? O a cualquier otro, pero en fin, que son muchísimos, ¿no? ¿Por qué a ella? Me gustaría que pusieras un fragmento donde me pregunta, por cierto, se las recomiendo la entrevista, les va a llevar algún tiempo, pues son como 2 horas y hablamos de todo. A ver si pones un fragmento donde hablo del New York Times y del periodista premiado, sí. A ver si, bueno, mientras encuentran el fragmento, pues lo que digo es que el periódico New York Times, no deja de ser un pasquín. No les gustó, porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos. Entonces, y que le daban, creo que hasta las 5 de la tarde, un ultimátum a Jesús para que contestara.
lo que vamos a ver ahora. Entonces le dije a Jesús, no, vamos a contestar en la mañana y vamos a ver qué cosa es lo que están preguntando, lo que están sosteniendo, para informar. Pero primero vamos a... Esto fue lo que se publicó antier. Volviendo un poco a Francisco Madero también, y bueno, quería hablar de la prensa y la relación con la prensa. Usted ha dicho que desde precisamente tiempos de la presidencia de Francisco Madero, la prensa no se ha obstinado tanto en atacar a un gobierno. Bueno, usted ha pasado por unas campañas desde el desafuero hasta las campañas de 2006, en 2012, yo ya me acuerdo, en 2018, la Operación Berlín, muchísimas, ¿no? Manipulaciones mediáticas. ¿Cómo lo ha sentido usted a lo largo de estos 6 años y a lo largo también de su carrera política, esos ataques de la prensa? Pues se padece mucho, porque el conservadurismo o la derecha en México y en el mundo se apoyan mucho en lo mediático, y eso es fundamental, y eso hay que combatir, porque sigue vigente la máxima de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, y es lo que usan los dueños de los medios, que yo ya no les llamo de comunicación, sino de manipulación, la mayoría de los medios. Hay honrosas excepciones en México y en el extranjero, porque no es un asunto de México. Nos acaba de pasar algo, por ejemplo. Sobre eso le iba a preguntar. Sí, las informaciones que salen sobre supuesto financiamiento narco en la campaña de 2000. Sí. Vino un periodista famosísimo, premiado en Estados Unidos, del New York Times. Imagínate, New York Times, que no deja de ser un pasquín al servicio, ¿no?, de grupos de intereses creados. Este señor, premiado 2 veces, ¿cómo se llama el premio? Pulitzer. El más importante. El más importante, sí. Okay. Bueno, pues este señor viene y hace un reportaje que pone, que encabeza con signos de interrogación, recibió el presidente López Obrador apoyo del narco en el 2006, con signos de interrogación. Fíjate lo mañoso, lo tramposo. ¿Qué periodista serio puede hacer eso? Muchos lo hacen. No, pero no un periodista serio. Bueno, es que es serio, parte, ¿no?, de la decadencia, ¿sí?, del noble oficio del periodismo. Periodistas que salieron a decir y avalar estas informaciones tienen prestigio y porque son considerados serios. Porque esa porque cómo no, si van a tener prestigio, si le sirven mucho a la oligarquía, ¿sí?, a los que se creen los dueños del mundo, son empleados, al final de cuentas mercenarios. Ese señor, con esos premios, actuó como un mercenario. Tú eres periodista, dime, ¿qué interés puede tener si ya fuiste premiada? Ojalá y nunca te den ese premio. No me lo van a dar. No creo. Sí, si ya fuiste premiada, ¿a qué vienes cuando van a haber elecciones en México? ¿Sí? Es decir, se abrió una investigación, ¿sí?, en el 2006, porque supuestamente el grupo de Sinaloa, la delincuencia organizada, le entregó a agentes, a personas cercanas a López Obrador, $2 millones para la campaña. Y esa es su nota. Y entre preguntas también. Sí, incondicional. Sí, y entonces que sí hacen la investigación, pero que luego llegan a la conclusión de que no hay pruebas. Bueno, y si no hay pruebas, ¿sí?, y tú mismo estás diciendo de que no tienes pruebas, ¿por qué publicaste? O sea, ¿de parte de quién? ¿Y de parte de quién? Pues de oligarcas,
conservadores y de posiblemente gente de la DEA, porque antes las organizaciones del gobierno de Estados Unidos entraban y salían por México y hacían lo que querían, no respetaban nuestra soberanía. Los miembros de las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces se puso orden en eso. Tenemos una relación de respeto, pero en un pie de igualdad, porque México es un país independiente, es un país soberano, no somos colonia. ¿Puede ser de esto ningún país extranjero? ¿Puede ser eso? Como injerencia entonces de Estados Unidos directamente en la campaña electoral? Sí, sí lo hacen. No, lo están haciendo porque hemos demostrado de que agencias de Estados Unidos, estas de las que ayudan a las autodenominadas organizaciones no gubernamentales o independientes o de la sociedad civil, ¿sí? Entregan dinero del gobierno de Estados Unidos. USAID, ¿no? Sí, sí, le entrega dinero a una organización que está en contra de nosotros aquí, del conservadurismo, una organización que encabeza Claudio X González. Mexicanos contra la corrupción. Sí, yo digo mexicanos a favor de la corrupción. Entonces, sí son muy injerencistas, es una manía, pero hemos podido poner orden y demostrar de que se manipula mucho. Afortunadamente, volvemos a lo que te decía al principio, como ha cambiado la mentalidad del pueblo. El pueblo de México es uno de los pueblos más politizados del mundo. Entonces ya no tiene efecto nada de eso. Las mañaneras han tenido... Han ayudado mucho. Influencia en esto. Usted sabe que es el streamer hispano. Vamos a ver, para que vean cómo han ayudado los mañaneros. Vamos ahora a leer lo del ultimátum del New York Times, de la corresponsal en México del New York Times. ¿A qué hora recibiste el documento? En la mañana. En la mañana. Sí. Y te pusieron a las 5 de la tarde era el momento para que ya estamos fuera de tiempo. A ver, no, pero todo completito aquí. Bueno, estimado Jesús, ay, 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 ¿cómo te quiere? Le saluda Natalie Kitrov, jefa de la corresponsalía del periódico New York Times en México. Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos. Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar. Un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra a la que hizo referencia el premiado, distinta a la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que solo analizó su campaña de 2006. Quiere decir que me han dado seguimiento porque esta es otra. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17 horas hoy, el 21 de febrero, los comentarios para incluirlos en el artículo. Puede contactarme por correo o por teléfono a estos números. A continuación, mis preguntas. 1. La investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final, la investigación fue cerrada, igual que la otra, ¿no? Pero esta fue reciente. Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, no tuvieron miedo, porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. ¿Sabía el presidente o miembros
de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso lo que sostiene. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro de Palacio Nacional? Pues nada, la nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada, de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times, y quienes les mandaron a hacer el reportaje. 2, según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos, un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar. Claro que es falso, completamente. 3, otro informante relató que tras la elección del presidente, después de que ganamos, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó $4 millones a 2 aliados de López Obrador, uno de ellos un ayudante oficial y el otro un asesor no oficial. Vamos a ver quiénes son. Con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a ese testimonio? Pues que es otra calumnia y que el New York Times es mucho mejor el Reforma, mucho mejor el Reforma. No, este está al nivel de alarma. 4, un tercer informante contó a los investigadores, de veras que ni en ninguna parte, porque no quiero, hay pasquines así, inmundos. Recuerdo los pasquines de El recurso del método de la novela de Carpentier, pero estaban mejor los que aparecían pegados en las puertas de las casas. 4, un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o a los del New York Times, hay que ver, porque deben de ser los mismos, que los carteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza. No cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo, el New York Times. 5, la investigación, no sé si del periódico o del gobierno, también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera. O sea, fui a buscar el dinero fuimos porque mientras yo me entrevistaba con la señora, el que fue conmigo recibió el moche. Pero fíjense la distorsión, la mala leche. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse. O sea, yo viajé a Sinaloa para reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Yo fui a reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Cuando fui a supervisar un camino que se construyó, que por cierto ya hasta lo inauguramos, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Y en el campamento, en la supervisión, pero además pública, estaba la señora que quería hablar conmigo para entregarme una carta en la camioneta, una carta para que le ayudara a que una de sus hijas pudiese visitar a su hijo en Estados Unidos en la cárcel. Yo le ayudara con el gobierno de Estados Unidos. Me dio la carta, me bajé porque ella ya estaba mayor, me bajé, la saludé y me entregó la carta, y la carta se la entregué al secretario de Relaciones Exteriores para que hiciera los trámites en la embajada del gobierno de Estados Unidos en México, con el propósito de que le dieran la visa para que fuera a visitar a su hermano, a su hijo, no, a su hermano, porque la solicitaba para una de sus hijas. El presidente estaba enterado de estas transferencias de dinero que ocurrieron a sus espaldas. ¿A cambio de qué podría haberse dado esos pagos? 6, cuando se publicaron los trabajos de ProPublica, de este premiado, ¿sí?, sobre supuestas conexiones del crimen organizado a la campaña de 2006 de López Obrador, el presidente dijo: ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome? En la mañanera del 1 de febrero, palabras más, palabras menos, sí expresé esto. Y cuando vino la comisión, tenía yo pensado no verlos, pero se ha portado muy bien, sobre todo la asesora, ¿sí?, en asuntos de seguridad del presidente Biden. Y hablé con ella y ya después se llevó a cabo la reunión. Y cuando hablé con ella, lo primero que me dijo fue: nosotros no tenemos nada que ver con esto. Lo que sucedió, lo lamentamos mucho. Esa es una investigación cancelada que nunca tuvo ninguna importancia. Pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva. ¿No lo sabían? ¿De qué manera esta nueva relación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países? De ninguna manera. No pueden afectar si es que estamos obligados
vamos a mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, porque somos socios, los principales socios económicos, comerciales, porque tenemos una vecindad, una frontera de 3.180 kilómetros, porque viven 40 millones de mexicanos, viven y trabajan honradamente en Estados Unidos, y porque la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación, nada más que vamos a seguir hablando del tema. Eso sí, disminuye esto la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos. ¿Por qué o por qué no? Eso el corrido lo dirá. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar. ¿Hay algún otro comentario que el presidente usted quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que esperamos su respuesta, o sea, para que no se les vaya a olvidar, a las 5, 17 horas, 5 de la tarde, hoy, el 21 de febrero. Saludos. Entonces, que ya está la respuesta, vamos a esperar el reportaje. Quedaron que primero era la mala, ¿no? Bueno, vienen las tres buenas. A ver, pon lo que publica el INEGI hoy sobre crecimiento económico el año pasado. Y les vamos a dejar la tercera buena, porque esa es la que no les gusta a nuestros adversarios y a sus voceros. Mira, estamos creciendo 3.2. Sí, pero el promedio, el anual. Somos de los países con más crecimiento económico en el mundo. Desde luego, más que Estados Unidos, con todo respeto. No es por lo que pasó hace un momento. Otra muy buena. Hoy da a conocer el INEGI el porcentaje de inflación. Y miren, va para abajo la inflación. Esta es muy buena noticia, muy buena noticia. Y esto reafirma nuestro criterio de que se pueden aumentar los salarios sin que se incremente la inflación. Como engañaron durante décadas los tecnócratas corruptos del conservadurismo. No aumentaban el salario porque decían que se incrementaba la inflación. Nosotros aumentamos el salario 20%, desde luego como 16% por encima de la inflación. Y no pasó nada, no tiene nada que ver. Una gran mentira, un sofisma más. Y eso en cuanto a salario mínimo. Los salarios contractuales también se incrementaron y la pensión a los adultos mayores aumentó 25%. Ya está el resultado. Ahora, lo que origina todo, lo que les molesta más. Ayer me mandaron un resumen de esta encuesta, pero esta sí la voy a leer porque para irle agradeciendo y para ir viendo cómo estamos. Miren, Guerrero, no se puede entender la historia de México sin Guerrero. ¿Cómo entenderla sin los guerrerenses que siempre han estado en la independencia, en la reforma, en la revolución? Les agradezco mucho a los guerrerenses. Ahí tienen una aprobación de 86%. Me aprueban 86%. Desaprueban 13%. Sinaloa, 86%. Segundo lugar. Baja California, que siempre han sido muy progresistas. Ahí ganó con mucho el ingeniero Cárdenas en el 88. 84% de aprobación. Tabasco, 84%. Yucatán, es que amor con amor se paga. Estamos trabajando mucho en beneficio del pueblo de Yucatán. Es de los estados en donde disminuyó más la pobreza en el tiempo que llevamos. 84%. Además, es muy buena la relación con el gobernador Vila, que es de otro movimiento, pero es una gente de bien. Campeche, es que estos son paisanos. 83%. Chiapas también, ahí donde me voy a ir, a Palenque, cuando termine en 7 meses. 82%. Coahuila, fíjense, 82%. Nayarit, 82%. Tamaulipas, 82%. Oaxaca, 81%. Quintana Roo, 81%. Morelos, 80%. Nuevo León, 80%. San Luis Potosí, 80%. Tlaxcala, 80%. Baja California Sur, 79%. Durango, 79%. Hidalgo, 79%. Sonora, 79%. Mis paisanos de Veracruz, 79%. Colima, 78%. Michoacán, 78%. Puebla, 78%. Coahuila, 77%. Chihuahua, 77%. El promedio nacional, ya dijimos, 77%. Tenía yo de septiembre a octubre, promedio nacional 74% y ahora es 77%. Luego sigue Jalisco, 76%, Estado de México, 75%, Zacatecas, 75%, Guanajuato, 72%, Querétaro, 72%, Ciudad de México, 63%. ¿Por qué 63 Ciudad de México? Porque el bombardeo aquí está a todo lo que da. Aquí es donde escuchan más a Ciro y a Loret y a Joaquín y a toda la seguidilla de Radio Fórmula y de todas las estaciones de radio. Pero ni así, 63%. Y
Aguascalientes 62. Esto es lo que los tiene muy molestos. ¿Qué encuestadora es? No sé, ahorita lo reviso. Es una encuestadora, tampoco es infalible, porque publican las encuestas en El País, en El País de España, le publican a esta encuestadora. ¿Cómo se llama la encuestadora? ¿Cómo? Esa encuestadora. Bueno, ya terminé yo. Vámonos. Buenos días, presidente. Gracias. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Primero, preguntarle sobre este tema el cuestionario. Hace unos días se declaró una corte en Estados Unidos fincarle más delitos a Ismael El Mayo Zambada, justo por tráfico y distribución de fentanilo. ¿Qué opina sobre estos nuevos cargos, si es para justamente una presión para México de que líder narcotraficante pues pueda ser entregado, ¿no? Justo en este tema que están las elecciones en Estados Unidos y justo en México, y más porque además en Estados Unidos mucho de estas declaraciones contra el gobierno es el tema de los cárteles, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece sobre estos nuevos cargos justamente en esta época electoral, ¿no? Y no fue antes? Pues es parte de lo mismo, ¿no? Y tiene que ver también con las campañas, no solo la de México, la de Estados Unidos. Es que los políticos en Estados Unidos usan el tema del narcotráfico, en vez de meterse al fondo, me refiero a los políticos, para enfrentar el problema del consumo de droga, porque lo que más debería preocuparles es por qué la adicción, cuál es el origen de la adicción, qué provoca la adicción, por qué los jóvenes ven como salida, como alternativa las drogas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta crisis social? ¿Por qué esta crisis cultural? ¿Por qué esta crisis familiar? Porque estamos hablando de jóvenes. Lamentablemente pierden la vida 100,000 jóvenes en Estados Unidos. Es una pandemia. Entonces no se atreven a meterse al fondo, a decir, a ver, ¿cuál es la enfermedad social que se tiene en el país? Que es su principal problema. Es un problema muy grave y muy doloroso. Entonces vienen las campañas y se van por la tangente. A ver, ¿quién introduce la droga? Pues sí, hay que combatir el narcotráfico. ¿Y lo otro? Porque si no llega el fentanilo, van a inventar cualquier otra sustancia, porque hay demanda, porque hay consumo, porque hay una gran insatisfacción en los jóvenes, porque les falta atención y no están haciendo nada para atender las causas. Hace unas semanas también se publicó un estudio de una revista médica reconocida, pero que además mencionaba que el fentanilo había llegado a la Ciudad de México. También saber si la Secretaría de la Defensa tiene alguna información sobre estos decomisos de fentanilo en la Ciudad de México, puesto porque en este estudio se revelaba que además se hacía una investigación, o se hizo como un ejercicio en el que un grupo de especialistas iban a los conciertos de música para revisar, y además estos muchachos daban o entregaban este tipo de sustancias y revelar si estas sustancias si plenamente eran sustancias lo que habían comprado, cocaína, pero si estaban revueltas con este tema de fentanilo. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano para proteger a los jóvenes en este sentido y que no consuman justamente este tipo de… Atendiendo las causas. Y eso es lo que nosotros respetuosamente le recomendamos al gobierno de Estados Unidos y a los políticos de los partidos de Estados Unidos, a los republicanos y a los demócratas. Lo que estamos haciendo, atender a los jóvenes, atender las causas, fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Les voy a poner un dato para que vean las dimensiones del problema. A ver si nos manda Rosa Isela lo de las muertes lamentables por fentanilo, por sobredosis en México y en Estados Unidos. Sí, van a ver las diferencias del problema, porque nosotros afortunadamente no tenemos los niveles de consumo que se tienen en Estados Unidos. Por eso tenemos que cuidar mucho de que no se incremente el consumo y estar hablando de estos temas con las familias, con los jóvenes, porque tenemos una gran ventaja
¿Qué es lo que nos protege? ¿Por qué no se consume tanta droga en México? Por nuestra herencia cultural, por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones. Las comunidades indígenas de México, en el México profundo, no hay consumo de droga. Entre más comunitaria es la vida, entre menos individualismo hay, menos adicción. Con todo respeto, el problema en Estados Unidos es que se volvieron en extremo individualistas, consumistas. Se pierden las relaciones familiares. Desde que los jóvenes están creciendo ya se tienen que ir de la casa y si acaso los vuelven a ver en una ocasión al año. Eso no sucede aquí y nosotros por eso estamos decididos, empeñados en fortalecer nuestros valores, la gran reserva de valores culturales que nos dejaron las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es México. Todo eso es lo que nos protege. La cultura siempre nos ha protegido frente a las calamidades. La crisis en Estados Unidos de consumo de droga tiene que ver con una crisis social, cultural, familiar. Mientras no se atienda eso, porque puede desaparecer, repito, el fentanilo, pero va a aparecer otra droga. Hay hasta una película, un documental de un laboratorio que creó unas pastillas para el dolor y una gran epidemia. Miren eso. Sí. Esa es la tasa. Esta es la tasa de muertes por consumo de droga en Estados Unidos. Y este es el comportamiento. Estos son datos recientes, bueno, hasta el 20. Pero esto, miren cómo va. Por eso se estima que son 100,000 jóvenes los que pierden la vida cada año. Entonces viene desde el 2020, pero entonces va a haber una encuesta que hicieron recientemente. ¿Van a presentar los datos? Sí, nosotros, sí. Y esto es de la ONU. Pero la Secretaría de Salud parece que está haciendo también una nueva encuesta. Sí, estamos haciendo nosotros una encuesta porque es un tema importantísimo. ¿Y cuándo la van a prestar? Justo cuando termine. Está trabajando CONACYT en una encuesta de salud porque necesitamos ver esto bien. Pero nosotros tenemos 0.5. Esto es muy distinto, para ser honestos, a lo que sucede en homicidios en México. En eso nosotros tenemos más de 2 veces homicidios por cada 100,000 habitantes, casi 3 que en Estados Unidos. Es distinto, pero en esto no hay comparación. Entonces, este tema no lo abordan, es un tema vedado, prohibido, y se les hace fácil con politiquería decir el problema es el narcotráfico. Sí, claro, y nosotros estamos ayudando, pero hay que atender también esto. ¿Usted cree finalmente que si estos nuevos cargos que le dan al Mayo es una presión para México? No. Es parte solamente de las rutinas que tienen las agencias y el gobierno de Estados Unidos, que es de las cosas que tienen que revisar. Esto lo hablará también en la cumbre que tendrá próximamente en Canadá, junto con estos, sobre el tema de migración. Sí, tratamos siempre esto. Ahora que estaba discutiéndose en el Congreso de Estados Unidos lo de la ayuda militar a Ucrania, a Israel y las medidas para detener los flujos migratorios, hablé por teléfono al presidente Biden. Por cierto, después de la acusación del reportaje del premiado, el agente, pero es otra cosa, ¿no? Hablamos de los temas de nuestra relación, como 10 temas. Creo que aquí dimos a conocer los temas y siempre tratamos estos temas. ¿No tienes esos 8 o 10 puntos? Sí, porque es importante que se conozca cuál es nuestra agenda, qué es lo que nosotros planteamos. Bueno, ahorita que están los temas, en otro tema, su opinión sobre estas declaraciones que hizo su homólogo brasileño Lula da Silva por el tema de Palestina y cuál es su opinión, presidente. Respeto mucho al presidente Lula, lo respeto mucho. Nosotros tenemos una política en este tema de neutralidad. No queremos, desde luego, la guerra. Queremos que se busque una solución negociada al conflicto, pero no condenamos ni a unos ni a otros. Pero Israel lo etiquetó como persona no grata. También se pronunciaron Gustavo No quiero Petro. yo participar en este debate.
Justo Nada más decir que nosotros respetamos mucho al presidente Lula, que es un gran dirigente, pero no queremos meternos en polémicas. Ya con estos tenemos. ¿Ya? Justo porque la canciller Alicia Bárcenas está de gira ahí en sí, Brasil. hay una reunión de cancilleres. Del G20. Y bueno, Alicia está en Brasil. Sí, y ella es muy experimentada. Le tenemos toda la confianza. Lo que ella exprese, nosotros lo respaldamos. Y otro tema que es de la Ciudad de México, ¿qué ha hecho el gobierno el gobierno federal sobre el tema de estos microsismos? En estas zonas que son Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y algunas como Benito Juárez, en esta falla que es Plateros Mixcoac, se manifestaron el pasado fin de semana personas por el tema de que pues sus casas han sido bastante afectadas. Desde 2019 especialistas habían advertido de que esta zona, que es Benito Juárez y lo que es Álvaro Obregón, son zonas que son la extracción de agua, y justo con el tema de los inmobiliarios construyeron demasiado y tanta presión ha sido que ha originado también posiblemente este tema de los microsismos. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se va a apoyar a estas personas? Y si también van a Protección Civil a revisar estos inmuebles. Sí, ya están trabajando de Protección Civil y lo van a seguir haciendo en estos casos. Y cuando tengamos algo más específico, lo vamos a dar a conocer. Justo porque vecinos comentaban que había sido por el tema que en estas alcaldías, por ejemplo Benito Juárez, pues son edificios que tienen 20 metros, que lo que denominan el cártel inmobiliario, que ha estado, con tanto edificio en esas demarcaciones, pues ha afectado también en el tema del agua, porque hay gente que ha pedido este tema de las pipas y todo, y se distribuyen solamente a estos inmuebles que son, son edificios pues Sí, hay que ver las causas, pero no quiero hacer un juicio sumario, ligero, ni siquiera por tratarse del cartel inmobiliario, no. Hay que ver qué está pasando, hay que analizar realmente el porqué de estos microsismos, la causa. Esa es una zona también minada, es una zona que se utilizó para extraer mucho material de construcción, esa zona, y también desde luego afecta la sobreexplotación del agua y el exceso, ¿no?, en construcción de edificios. Hay que poner orden. ¿Van a revisar? Hay que ver qué da como resultado el análisis que está llevando a cabo Protección Civil. Cuando nos los entreguen, vamos nosotros. ¿De la Ciudad de México? Sí, de la Ciudad de México y también nacional. Están trabajando de manera conjunta, sí. Los dos. Sí. Y van a pedirle a la gente que está afectada de sus casas que se reúnan. Les tiene que atender, es nuestra responsabilidad, atender a todos los afectados. Okay. Y finalmente un tema de un ingenio azucarero, un ingenio de azúcar, la compañía en Jilotepec, Veracruz. Hay unos afectados ex empleados de este laudo que se querían reunir justo con la secretaria de Gobernación. Entonces, si hay alguna información sobre esto, La Concepción, se llama la compañía La Concepción, y si ustedes que usted ya sabía en el tema de campaña sobre estos ex trabajadores que llevan buscando sus temas de liquidaciones por más de 20 años, entonces parece que fueron al Senado de la República y hablaron con senadores para ver el tema de esta situación, porque ha sido que las autoridades no les han resuelto, y saber si se pueden reunir con el secretario de Trabajo y la secretaria de Gobernación. Entonces, sí, justo por este tema de ahora que termines, que le des la información. Y pues bueno, ¿cómo va la denuncia de los reporteros? Ya pasaron 3 semanas y no ha llegado el tema del mecanismo, no han llegado Sí, pero los que ya denunciaron, ¿cómo sigue el tema? Ya van 3 semanas, entonces no nos han dicho ¿Eso nada. está en la Fiscalía? La Fiscalía está en el mecanismo de protección, todos los días viene aquí para las personas que quieran. Bueno, que hoy les informen ¿Hoy? de cómo van. ¿Sí? Gracias. ¿Tenemos algo? No, ¿verdad? A ver. Mire, esto es muy importante, porque la relación con Estados Unidos es fundamental.
por las razones que expliqué. Primero, porque somos vecinos y queremos una política de buena vecindad con Estados Unidos. Y esto es lo que le planteé hace muy poco al presidente Biden en una conversación. Incluso leí los puntos. Yo estaba en Ixtepec y él estaba por California. Luego me enteré que iba en su avión y hablamos sobre eso. Número uno, y esto aplica en general para que ahora que hay campaña, a ver qué partido, si los republicanos o los demócratas dan respuesta a alguno de estos puntos. El primero, sobre todo, queremos escucharlos. Regularizar a los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. A ver qué hay de eso. Porque piden el voto, ¿no?, de los mexicanos que están en Estados Unidos. Pero no hay ninguna propuesta para regularizar a los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. No hablan los legisladores o candidatos sobre el tema. 2, aprobar un presupuesto de $20,000 millones anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar. No va a resolver nada el gobernador de Texas con el campamento militar ahí frente a Piedras Negras. Eso es propaganda, eso no es solución de fondo. No sé si se quiera reelegir o... no, ya sé, es que anda buscando ser vicepresidente. Es también el que puso las alambradas de púas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque hay que atender las necesidades de los pueblos. Desde la época del presidente Kennedy no hay un programa de apoyo a los países de América Latina y del Caribe de parte de Estados Unidos. ¿Y por qué sí el apoyo a Ucrania y por qué sí el apoyo a los países que están en guerra? Acaban de autorizar $90,000 millones para confrontaciones bélicas en el Congreso. ¿Y por qué no se apoya un programa? Esto ayudaría mucho a resolver el problema de los flujos migratorios, porque la gente no sale de sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad. 3, suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios. ¿De dónde están saliendo más? O ya salieron de Venezuela porque llevan 10, 20 años en la confrontación y muchos venezolanos están emigrando a Estados Unidos. Entonces, si se regulariza la situación de Venezuela, se aminora el flujo migratorio. Lo mismo, levantar el bloqueo a Cuba, no obstaculizar su desarrollo para reducir los flujos migratorios. Pero pues esto significa una política distinta, no tiene que ver con lo político, no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con lo social, con el humanismo, porque lo del bloqueo es para que la gente sufra, no tengan alimentos, no tengan lo básico y se le rebelen a su gobierno. Es muy primario, es medieval esa política. Entonces hay que cambiar. ¿Qué puede pasar si se quita el bloqueo a Cuba? Dicen, el terrorismo. ¿Cuál? O sea, es pura carga ideológica y también politiquería, porque están instalados políticos cubanos en Estados Unidos que han sacado provecho de esa política medieval inhumana. Ustedes saben que hay como 4 o 5 millones de cubanos en Estados Unidos, hermanos cubanos en Estados Unidos, sobre todo en Florida, 4 o 5 millones. Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, pero los cubanos tienen diputados, tienen senadores, ¿sí? Están metidos en todo el gobierno, tienen una gran influencia porque les ha dado resultado, han sacado provecho con esta confrontación. Pero ¿a quién le va mal? Al pueblo. A ellos les va muy bien. Pero alguien se tiene que atrever a decir, esto va a cambiar. El presidente Obama quiso hacer algo, fue hasta La Habana, pero luego marcha atrás a todo. Punto 5. Esto es un buen programa, mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales. Lo implementó el presidente Biden. Por primera vez, que el que quiera solicitar ingresar a Estados Unidos pueda hacerlo por la vía legal. Sí, y han entrado a partir de esta disposición miles de latinoamericanos de algunos países. Esto debería de tenerlo Estados Unidos en todas sus embajadas, en sus consulados, en los países de América Latina, del Caribe, en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, todos lados, en Cuba, en Venezuela, en todos lados, Ecuador, Colombia, porque también hay una realidad. Ellos necesitan fuerza de trabajo. Mexicanos. 400,000 mexicanos por la vía legal. Por la vía legal en 2030.
2023, el año pasado. 23. Es muy buena la medida, es sostenerla. Esto, pues, el 6, no optar por construir muros ni cerrar fronteras. Ahora que le di la entrevista a Ina, le hablaba yo de los túneles que se han encontrado, pero vean la entrevista, porque ahí están las pruebas. Eso está bien para propaganda, ¿no? Vamos a poner un muro, hagamos una muralla. Son 3.180 kilómetros. Todos los presidentes han hecho un tramo de muro y llevan como 1.000 kilómetros. Propaganda. Y cerrar la frontera, imagínense. Ni para Estados Unidos ni para México es conveniente, afecta a los dos países. Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo, eso constantemente estamos tratando, estamos trabajando. Como nunca se han destruido laboratorios de precursores químicos, como nunca. El 8 es importantísimo, regular la venta y exportación de armas. Hemos decomisado 50,000 armas en el tiempo que llevamos en el gobierno. 70% de Estados Unidos. Y de ese 70% de Estados Unidos, la mitad de Texas. Va avanzando, pero es un tema que siempre tratamos, ya que en términos así generales, casi 20,000 armas de las 50,000 que hemos decomisado entran por Texas a México, de contrabando. A ver si nos ayuda el gobernador de allá. ¿Saben por qué no ayudan? Porque los candidatos reciben dinero, ¿sí?, de la industria bélica, ¿sí? Hay mucha hipocresía en todo esto. Luego, elaborar un plan de desarrollo conjunto. Esto es fortalecer más la integración económica comercial. Se debe de tomar en consideración que cuando nosotros llegamos, el socio principal de Estados Unidos era China y ahora es México. Pero hay que consolidar la integración económica y no solo pensar en consolidar económicamente América del Norte, sino toda América. Eso ya no nos va a tocar a nosotros, pero hay que dejarlo como diseño, porque se convierte América en la región más importante del mundo y eso es muy trascendente. Y por último, mantener las relaciones de respeto. Lo hemos logrado con el presidente Trump y con el presidente Biden, pero no deja de haber. Y eso sucede en todos los países, aquí en México también. En los gobiernos son tan grandes los aparatos que hay instituciones y personas, funcionarios que tienen otros intereses. Y con el presidente Trump, muy buena relación, y con el presidente Biden, igual. Sin embargo, sale lo del New York Times, que vamos a esperar el reportaje, y dicen, el gobierno de Estados Unidos está haciendo la investigación o hizo la investigación. A ver, ¿quién fue? ¿El Departamento de Justicia? ¿El Departamento de Estado? ¿La CIA? ¿La DEA? ¿De parte de quién? Sí, porque, a ver, ¿con qué derecho investigan a un gobierno legal, legítimamente constituido, de un país independiente? ¿Hay acaso un gobierno del mundo? ¿Que no cada país es independiente y soberano? ¿Que autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro? Además, ¿qué le autoriza a hacer espionaje? Porque ni siquiera es inteligencia. Existe cooperación, tiene que haber, pero no subordinación ni intervencionismo. Y esto tiene que quedar muy claro. Sí, que se respete la política exterior de México, lo que establece nuestra Constitución en el artículo 89. Y antes los presidentes eran como empleados de gobiernos extranjeros, obedientes, afanositos, sumisos, y se malacostumbraron a no respetar nuestra independencia, nuestra soberanía. A mí me pareció extraordinaria la relación con el presidente Trump porque se pensaba que iba a avasallarnos. No, se portó respetuoso. Solo un problema tuvimos. Cuando quiso de manera unilateral poner los aranceles a las mercancías mexicanas. Y íbamos a responder, pero afortunadamente se llegó a un acuerdo y no hubo problema. Y con el presidente Biden, él mismo una y otra vez repite, nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Y es una gente muy respetuosa y su equipo igual. Esta señora Elizabeth es muy seria, respetuosa. Incluso les diría yo que el embajador Ken Salazar. Pero de repente salen cosas porque hay inercias. Acuérdense cómo era antes. Desde Salinas a todos los corresponsales extranjeros los tenían cooptados. Los corresponsales extranjeros tenían como referente para obtener información a Krause, a Aguilar Camín, a Castañeda. Era un círculo. Entonces quieren regresar a lo mismo. Este premiado estuvo en la época de Salinas, de corresponsal del New York Times, y quedaron mal acostumbrados. Es lo que pasa también aquí, de que no se dan cuenta que ya hubo
una transformación o que ya inició una transformación, que hay recomodos, que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Nada más vean el tono, ¿no?, de la señora corresponsal del Time. O sea, poner en el texto de arriba 17 horas y volver a repetir, ya la forma como lo repite. Ay, nanita. Como diría mi paisano chico, ay, qué miedo, miren cómo estoy temblando. No, porque esto no progresa, ya es otro México, ya es otra la situación. Ellos tienen que cambiar. Además, sí es un signo de decadencia de los medios a nivel mundial. Nunca había habido más desprestigio o tanto desprestigio como ahora de estos medios. Yo creo que, no estoy enterado, pero esto mismo debe estar pasando en Estados Unidos. Lo que sucede aquí, de que se acuerdan que habían medios que pontificaban y ahora ya la gente no les cree porque abusaron, mintieron, ya no tiene ningún efecto. Ahora hasta por eso los dueños de los medios le están bajando los sueldos, porque antes les pagaban muchísimo. No, pero ya no tanto. No, es que antes les pagaban a los famosos muchísimo, ganaban mucho dinero. Pero yo digo, Loret, 2 millones mensuales, pero no, hay quienes ganan más. Ya un día vamos a poner aquí quién es quién en el cobro de sueldos, porque hablamos de que los ministros, ¿no?, de la Corte ganan 700,000 pesos mensuales. Es una ofensa, ¿no?, un insulto al pueblo de México. Pero que Loret gane 2 millones, el que vino la vez pasada, que por cierto es buena persona, Jorge, nada más que como gana en dólares, Jorge Ramos, 17 millones mensuales. No, pues todos somos de pobreza extrema. Bueno, vámonos a desayunar. Ya mañana. ¿Te quedas? ¿Se queda? Tengo pendiente eso. Mañana.